CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, Red Democrática nuevamente al aire de 10 a 11 de la mañana por los 89.1 FM y también por plataformas de redes sociales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas y @Red Democrática, también @Francisco Prendas, para que todos puedan estar informados de la manera más amplia posible de los temas del acontecer nacional que siempre han estado sobre el tapete y en necesidad de información para que todos podamos tomar decisiones bastante pensadas, bastante fortalecidas y con un buen sustento para que todos puedan estar al día con lo que pasa el país. El día de hoy tenemos una invitada particular, se trata de la diputada Montserrat Ruiz del Partido de Liberación Nacional, una de las diputadas que está en este momento de lleno en las negociaciones de la rebaja al marchamo, un proyecto de ley presentado ya hace bastantes meses y que busca de una vez por todas cambiar la forma y la metodología con la cual el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Seguros hacen los cálculos año a año para poder fijar la tasa de derecho al ruedo que todos los que tenemos algún vehículo pues tenemos que cancelar antes del 31 de diciembre para poder tener el derecho, la posibilidad legal de poder transitar las calles de nuestro país sin ningún problema. Así que de eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Nos dice la diputada que ya en breve va a estar ingresando al programa, así que mientras tanto hagamos una reflexión sobre lo que y un contexto de lo que es el proceso legislativo de un proyecto de ley, más cuando se cambió hace unos años el reglamento legislativo para que se puedan tramitar las sesiones ordinarias, que son cuando la agenda de la Asamblea Legislativa está en manos de los diputados y cada uno de los 57 diputados puede impulsar solos o en común acuerdo con fracciones el conocimiento y tránsito de un proyecto de ley en concreto, que son 3 meses, y también las sesiones extraordinarias, que son cuando la agenda de los diputados está en manos del Poder Ejecutivo y es el presidente de la República con su equipo de trabajo el que define cuáles proyectos de ley son a juicio del Ejecutivo los que más importantes tienen que tramitarse en la Asamblea Legislativa y no se pueden ver otros proyectos de ley. En ese entendido, cada 3 meses cambia la dinámica en la Asamblea Legislativa. Mayo, junio, julio fue en manos del Ejecutivo, agosto, septiembre y octubre está la agenda en manos de los diputados y eso es lo que nos tiene que llamar la atención en la reflexión y en el programa que vamos a tener el día de hoy con la diputada Ruiz, y es porque se está acabando el tiempo y si fuera usted posible imaginar un reloj de arena que va cayendo y va cayendo la arena y no para el pasar de los segundos, pues eso refleja muy bien contra el tiempo que se encuentran los congresistas para poder generar esa perspectiva de desarrollo de un proyecto de ley que en este momento tiene al Ejecutivo en contra, tiene a los diputados oficialistas, cualquier partido que sea el que se llame que están representando, en contra, y también al ministro de Hacienda, por ende, en contra. Ellos no quieren que se apruebe la propuesta del Partido Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista y Liberación Nacional, que son los que mayoritariamente han estado impulsando este proyecto de ley, porque dicen que va a haber un impacto fuerte contra las finanzas públicas y que va a haberse reducido el capital que se pueda poner a beneficio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes por medio del CONAVI y las transferencias a las municipalidades para poder atender la red vial de nuestro país. Esa es la justificación que dan y pues señalan que no hay en este momento una estabilidad suficiente de las finanzas públicas, que todavía estamos saliendo del hueco en el que nos dejaron gobiernos anteriores para poder estabilizar y poder concretar una reducción tan sustancial
que se ha ido pues ajustando desde la visión principal o inicial hasta los proyectos sustitutivos y mociones que han estado presentando diferentes bancadas legislativas y contrapuestas con la propuesta inicial del gobierno de la República, que era sumamente baja. En otro momento dijo no vamos a reducir nada todavía. Acaban de hacer una propuesta porcentualmente, una reducción sobre ciertos valores de un carro, es decir, el costo fiscal de un vehículo superior a los 2.5 millones, cada cual se vaya aumentando ese porcentaje o ese dinero, se va a ir aumentando el porcentaje de reducción del marchamo. Pero sobre todo eso y mucho más, vamos a estar conversando con la diputada del Partido de Liberación Nacional, que como les digo, ha estado en las mesas de trabajo, ha estado en las diferentes negociaciones, porque el 31 de octubre, pase lo que pase, si el Ejecutivo sigue estando en contra, el proyecto se le acaba el tiempo legislativo para que aplique para este año. Es decir, la tesis del Ejecutivo de que va a crear un hueco fiscal y la tesis de la oposición que dice la población necesita un respiro en diciembre y que no todo el aguinaldo sea para pagar el tema de los marchamos, se acaba el 31 de octubre. Dirán ustedes, queda mucho tiempo. En la Asamblea Legislativa eso no es mucho tiempo. En la Asamblea Legislativa ya están contra las cuerdas, ya están contra la pared, cualquier tipo de negociación, y entre más se dilaten las mesas de trabajo, más se dilaten las mociones, más se dilaten las opciones en las cuales se vayan a conversar para poder tratar de llegar a un acuerdo, pues básicamente es un tiempo que juega en contra de la aprobación y por ende del beneficio hacia los costarricenses, hacia el bolsillo de los costarricenses del beneficio de esta rebaja al marchamo, porque el reglamento legislativo da tiempos para conocimiento de un proyecto de ley en la comisión. Si no todos están de acuerdo, entonces quiere decir que bajarán al menos 2 informes al plenario, es decir, los diputados harán 2 criterios diferentes sobre el proyecto y eso extiende hasta por 8 días el plazo para poder empezar a ver el proyecto en el plenario. De ahí entran las posibles mociones que cualquier diputado no miembro de la comisión que está evaluando el proyecto puede hacerle al texto que se está pues enviando, y eso genera días de atraso que pueden llegar a ser 1, 2 y hasta 3 semanas de tiempo. Eso significa que para la discusión final y para cualquier trámite adicional, llámese consulta a la Sala Constitucional de los diputados oficialistas, que bloquea el proyecto un mes completo para darle tiempo a la Sala Constitucional que pueda generar sus apuntes a la iniciativa, o si es necesario hacer un resello ante el eventual veto presidencial, pues se acaba el tiempo. No va a ser necesariamente fácil el trámite y la disponibilidad en las cuales se puede generar esa estabilidad del ambiente legislativo para poder tramitar el proyecto. Si a eso le sumamos que no es el único proyecto en el cual los diputados están centrados para poder tramitar en el plenario y en las comisiones, y si a eso le sumamos pues los temas coyunturales de control político, llámese los ingresos o la parte financiera de los partidos políticos, llámese las comisiones de investigación sobre el despido y cese de la exministra del PAN y toda la novela que se ha estado desarrollando sobre todo este particular, más otros detalles que se puedan estar generando, más el tema de que en el Congreso se legisla o se sesiona de lunes a jueves, una vez al día en el plenario y hasta 2 veces o 3 veces máximo al día, a la semana, para las comisiones, pues no genera mucho tiempo para poder ponerse de acuerdo. Este tema, y lo hemos dicho en otros momentos en diferentes foros, en Red Democrática tenemos sumamente claro que este tema se tuvo que haber dirimido, definido, concretado antes de que terminara el mes de julio, si no, no iba a dar tiempo. Y como el gobierno no está en el espíritu de ajustar, contrario a lo que se ha dicho en otros momentos, el costo del marchamo, pues es un problema total. Lo que estamos en este momento es viviendo casi que un déjà vu en el tema del marchamo, porque el anterior gobierno del presidente Carlos Alvarado también amenazó con el veto, también retrasó la propuesta hasta que el beneficio de los costarricenses fuera lo más bajo posible en función, decían ellos, de una baja
un bajo impacto de las finanzas públicas. El tema es que se duró mucho y entró casi contra el filo de la navaja en el tiempo posible para que Hacienda pudiera cargar las nuevas métricas, los nuevos indicadores y así generar los costos de cada uno de los marchamos de los vehículos que tienen los costarricenses a pagar. El tema es que como ahora son 3 meses de ordinarias y 3 meses de extraordinarias, el 1 de noviembre el gobierno dudo mucho que vaya a tener como prioridad tramitar un proyecto en el cual pues en este momento no están de acuerdo y salvo que eso cambie, pues la política va a ir en otro rumbo, las prioridades del Ejecutivo irán en otro rumbo y no tendrán para nada la iniciativa de agilizar este proyecto de ley. Ya casi entra la diputada Montserrat Ruiz del Partido de Liberación Nacional para que nos diga qué está pasando, cuáles son las propuestas, cuáles son las reducciones, cuáles son las asignaciones. Y antes de poder conversar con ella, ¿qué les parece si hacemos un pequeño corte comercial y ya regresamos con todo el detalle de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, en efecto y en efectivo, con la negociación del marchamo? En Red Democrática hablamos las cosas como son. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado. Política, debate y cultura. 89.1 CRC Radio. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Gracias por mantenerse en sintonía de Red Democrática, el programa que al finalizar va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de nosotros, del programa Red Democrática, para que pueda ser difundido de una mejor manera a todo Costa Rica. Le damos la muy cordial bienvenida a la diputada Montserrat Ruiz del Partido de Liberación Nacional. Bienvenida a esta su casa, Red Democrática, diputada. ¿Cómo le va, don Jonathan? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Más bien, muchísimas gracias por hacer el espacio en la agenda. Sabemos que este es un momento complicado en negociaciones, pero el explicarle a los costarricenses qué está pasando me parece que es pues bastante importante y agradezco el espacio que usted nos está generando. Diputada, ¿qué está pasando y en qué momento se encuentra el proyecto de rebaja al marchamo? Porque de un lado se dice el gobierno que no quiere esta versión que está sobre la mesa, dice que propone una nueva métrica, dice la oposición que no es suficiente y que los costarricenses merecen una rebaja aún mayor y más sustancial, pero cuéntenos usted que está ahí en las negociaciones de la comisión y en general con el gobierno, ¿qué está pasando? Bueno, es importante decir que parte de las grandes promesas que hicieron los diferentes partidos políticos en la campaña fue el rebajo del marchamo. Usted como exdiputado de la República sabe que ese siempre ha sido parte de los grandes temas en discusión que hemos tenido en esta Asamblea Legislativa y bueno, este cuatrienio no está ajeno a eso. Esto es un impuesto que ha sido a lo largo del tiempo realmente agresivo, injusto y que se ha convertido en una carga para todas las personas que vivimos en Costa Rica y que a pesar de esa carga, lo más triste es que vemos nuestro aguinaldo comprometido para el pago de este injusto impuesto. Desde mayo de este año se hizo una comisión
conformada por las diferentes fracciones de esta asamblea, ya que habían 4 proyectos de ley presentados para poder conciliar uno de los mejores proyectos en torno a esta rebaja y que ojalá pudiésemos los y las costarricenses tener esa posibilidad para este 2023. El proyecto escogido y conciliado por la mayoría de fracciones fue el proyecto del PLP, el cual consistía en una serie de porcentajes a los impuestos de los vehículos que generaba en ese marchamo una progresividad. ¿Qué quiere decir esa progresividad? Que en efecto el que más tiene, más paga. Y esos porcentajes fueron hoy evaluados por curvas, por corridas, como lo decíamos en la comisión, donde se valoraba realmente esta rebaja que iba a aliviar el bolsillo de todas las personas. Y ese fue el proyecto que se empezó a trabajar con la fracción del Frente Amplio, la fracción del Partido Liberación Nacional, al cual pertenezco, y al PLP. Hubo otros insumos importantes, por ejemplo, mi compañero Francisco Nicolás, aporta 2 insumos valiosos a este proyecto, que es el poder generar el pago, ya sea mensual, trimestral y anual. Imagínense, Jonathan, lo que eso aliviaría muchísimo más a las personas. Además, creo que también habría una conciencia real de lo que cuánto genera un marchamo en torno a la circulación diaria de un vehículo. Eso es importante decirlo. Es muy diferente lo que paga un vehículo, por ejemplo, de 1.000.000 de colones, que está pagando hoy en día un marchamo de 69.000 colones y que con este proyecto de ley va a llegar a pagar 25.000 colones, porque esa es la base. En este caso, está prácticamente con el rebajo pagando diariamente por el uso de las carreteras de este país 25 colones. Mientras aquel vehículo que cuesta más de 30 millones, que paga un marchamo alrededor de 1.800.000, que va a tener una rebaja de 200.000 colones, que eso es parte de las grandes narrativas que se están dando en contra del proyecto. Por supuesto que si yo tengo un vehículo mucho más caro, el marchamo es mucho más caro, porque esto va también dentro de su valor fiscal. Que ahí es donde se saca la fórmula, el CIF de este marchamo. Entonces, ese carro de esos 30 millones va a tener una rebaja de 200.000, lo cual no deja de pagar 1.600.000 colones, don Jonathan, lo que hace que esa persona pague por día alrededor de 6.000, 7.000 colones diarios por el derecho de circulación. Compare 25 colones por sobre 6.000 colones. Es sustancial el cambio. Por supuesto, y han querido estas narrativas que se han estado generando en torno a este proyecto, porque había otro proyecto que estaba siendo impulsado por el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Nueva República y el Partido Oficialista. Estaban impulsando, sí, ciertas reformas con ciertos impuestos, pero no generaba esa progresividad que nosotros sí queríamos dejar claro, para que todos, una no puede, y usted lo sabe, legislar desde el privilegio, imaginando sectores. O sea, la ley no nos permite a nosotros como legisladores generar una marginación de poblaciones. De ahí es que de pronto llamamos impuestos solidarios, donde podemos nosotros apoyar con ciertas cargas tributarias a ciertos programas sociales y demás, pero el marchamo no es un impuesto solidario. El marchamo es un impuesto a la propiedad privada para poderlo llevar a impuestos a la propiedad de vehículos, seguros obligatorios de vehículos, al Consejo de Seguridad Vial para el mantenimiento de carreteras y varios que se pagan en timbres y demás. Eso es lo que genera el impuesto real del marchamo. Entonces, sí que es, ¿qué podríamos nosotros estar viendo acá? Un proyecto realmente viable, un proyecto que va a aliviar el bolsillo de las y los trabajadores y personas también con sus vehículos a toda escala, porque las motocicletas también están incluidas. Se ha hablado mucho del vehículo, no de la motocicleta, pero la motocicleta también está incluida dentro de esto. Don Jonathan, nuestros productores de las zonas rurales tienen vehículos de 25 millones de colones. Pero es de trabajo. Es de trabajo, es su machete. No podemos llegar e imponer que por el valor fiscal sea de clase. Ahora,
Se ha hablado también, el ministro de Hacienda ha hablado de que un impuesto a la riqueza, el vehículo no puede tener un impuesto a la riqueza, porque el vehículo es un activo depreciable. Y claro está que los impuestos a riqueza se dan por activos que van teniendo plusvalía. El vehículo no tiene plusvalía. El vehículo Y como usted señalaba, diputada, no solo no genera esa plusvalía, sino que es un tema de necesidad de trabajo. Y si fuera la riqueza, es un lujo o un excedente a las necesidades básicas. Y al carro, al igual que un teléfono, al igual que la internet, es parte natural del desarrollo laboral de un país. Así es, completamente. Así que en este proyecto, como lo decía, tiene dos aspectos innovadores, que es del pago mensual, trimestral o anual, y también tiene un aspecto en materia de tecnología para que hoy la fórmula sea también progresiva a través del tiempo, la cual ingresa el elemento de depreciación. No el sustito que nos pegábamos todos los años, que no sabíamos si íbamos a pagar más por un vehículo que tenía un año más de antigüedad. Eso es importante, diputada, porque hace unos años me asusté cuando, estando en la asamblea, pregunté en Hacienda cómo era que fijaban el valor fiscal de los carros. Y la respuesta me paró el pelo, porque dijeron, vemos las páginas de compras y ventas de vehículos, la aspiración a la cual cualquier persona quiere vender su carro, que ese no necesariamente es el precio final, y sobre eso se hace el cálculo fiscal para poder fijar el precio del marchamo. Es decir, ni siquiera hay una métrica técnica, sino que es una métrica de valor de mercado o valor aspiracional del mercado, ni siquiera es un valor de mercado real, porque lo que está en cualquier página de venta de vehículos es en lo que Montserrat Ruiz quiere vender su carro, pero no es en lo que Jonathan Prenda le va a comprar el carro. Se llega a una negociación y hay un precio que no trasciende en esas mismas páginas del carro fue vendido en tanto. Y ese sustento en el Ministerio de Hacienda hace que sea muy ingrato, y como usted bien lo decía, los sustos que nos hemos pegado cada año, de saber, de darle clic al Instituto Nacional de Seguros para ver en cuánto está la broma. Y esa broma tiene que cambiar porque tiene que ser más técnico, y eso es a lo que me parece que está abocándose este proyecto. Así es. Además, don Jonathan, este proceso donde vamos a cambiar radicalmente un impuesto que nos ha llevado hasta pedir, vea, aquí estamos hablando ahora, uno de los temas que tenemos nacionales, el tema de gota a gota. Muchísimos de los préstamos de gota a gota que se dan en diciembre eran para pagar el marchamo, don Jonathan. Sí, o sea, totalmente. El marchamo tiene características y particularidades que como impuesto anual ha sido, por eso lo decía al inicio, agresivo con el bolsillo de los y las costarricenses y con el estilo de vida de los y las costarricenses. Estos dos elementos innovadores, nosotros como Partido de Liberación Nacional los ingresamos al proyecto, y pues también dentro de la comisión de Marchamos, pues lo votamos en mayoría, y es el proyecto que ya pues iría al plenario legislativo para ser discutido con la mayor brevedad posible. Lo que quisiéramos es darle vía rápida a este proyecto y que este proyecto pueda impactar directamente en este 2023. ¿Cuáles discusiones se están dando? Bueno, ya vimos, por ejemplo, que el gobierno dice que lo veta. Eso sería sumamente irresponsable. Vetar un proyecto de ley de esta categoría, donde estamos inmediatamente alivianando el bolsillo de las personas, es irresponsable. Se habla también, otra de los grandes mitos de este proyecto de asustar con la vaina vacía, es que va a crear un hueco fiscal. Vea, don Jonathan, huecos son los que hay en la carretera de Costa Rica. Esos son los verdaderos huecos que deberíamos estar viendo cómo cubrimos, y más bien apoyamos a todas las personas para tener vías que realmente agilicen el estilo de vida y de trabajo de las personas, que no dañen sus vehículos. Eso es lo que y ese me parece que es un punto muy válido de parte de los consumidores o los propietarios de vehículos que pagan año a año su marchamo y que no ven que ese dinero se traslade al CONAVI o a las municipalidades para poder arreglar las carreteras. Es decir, el grado de conexión entre lo que pago y lo que recibo nunca ha sido, desde hace muchos años, muchísimos años, nunca ha sido real, y eso genera una animadversión contra lo que se paga. Sin duda, y llegar y decir que por este impuesto no van a poder pagar aguinaldos,
y que el sector público se va a ver en detrimento por diferentes aspectos de gastos, eso es irresponsable. Bueno, se habla de el gobierno está hablando de un hueco fiscal de más de 118.000 millones de colones, lo cual usted sabe cuánto recauda el marchamo hoy en día. El marchamo recauda más de 250.000 millones de colones. Uh-huh. Con esta proyección que nosotros hicimos, al final de cuentas estaría recaudando menos 70.000, entre 50.000 y 70.000 millones de colones. Eso es algo que sí, dentro de la construcción ahora del diálogo que queremos generar, vamos a tener que definir, porque sí es importante también evidenciar cuánto va a dejar de percibir el Estado por esta rebaja y de dónde vas a tomar los recursos. Tenemos un superávit en los últimos 2 años. Costa Rica ha tenido un superávit de más de 1.000 millones, de más de 1 millón, es 1 millón de millones. 1 billón. Exacto, 1 billón. Sí, 1 millón de millones de colones, 1 billón. De superávit, que esto prácticamente es el 1.7% del PIB. Y no está comprometiendo ningún recurso o ningún criterio con el Fondo Monetario Internacional. Por el contrario, ¿sabe cuánto repercute esta rebaja del marchamo al PIB? 0.1%, 0.10%, don Jonathan, con nuestros cálculos, no con los cálculos que están dando el gobierno de la República. Que bueno, yo soy una legisladora que creo en la conciliación, que creo en la negociación, que creo que es importante que el gobierno se siente a empezar a generar esas matrices importantes para que este proyecto pueda pasar. El día de ayer el ministro de Hacienda presentó una propuesta que no está muy alejada a lo que había presentado el proyecto del PUS. Siguen sosteniendo ciertos parámetros que para mí, insisto, para mí la progresividad de los impuestos hoy en Costa Rica deben ser más analizados que nunca. Este proyecto también evidenció múltiples impuestos aduaneros que hay que estudiar, don Jonathan, y que también se recargan en los y las costarricenses, y que es importante que estos diputados y diputadas de la República analicen. Yo sí creo que la discusión en materia de ese hueco fiscal debe ser esclarecida lo más pronto posible, porque llegar y pensar que hay personas que están diciendo no a la rebaja del marchamo, no sé si es la Costa Rica que realmente nosotros queremos cuando generamos aquellas campañas políticas donde vamos a tocarle la puerta a la señora de Purral. Entonces, sí es importante empezar a no solo ser coherentes en lo que se dice, sino también técnicos y con un buen manejo responsable de las finanzas públicas del Estado. Sí, señor. De hecho, diputada, todavía recuerdo en el periodo anterior donde el expresidente Alvarado intentó también amenazar con el veto, y los actores que hoy dicen que están en contra de esta rebaja que ustedes promueven, en aquel momento estaban a favor de la rebaja. Entonces, es un sinsentido en función del discurso hacia la gente. Es la coherencia, don Jonathan, es la coherencia en poder legislar en determinados espacios que no necesariamente son tan populares. Este espacio es popular porque la gente dice, claro, me están bajando los impuestos, qué bonito. Perdón, hay que devolverle la plata a las personas. Sí. Hay que devolverle la plata a las personas. Al final de cuentas, el aguinaldo, aquellas empresas que dan y le pagan su aguinaldo por ley a las personas, lo que están pagándoles es ese marchamo. Y además, hay algo importante en esto, la demanda agregada que va a generar ese dinero en el bolsillo de las personas en diciembre. Las personas igual va a generar impuestos porque la gente lo va a consumir. Así es. Y si hay un impuesto que le ha ayudado a las arcas del Estado, es el impuesto del valor agregado. Así es. Ha sido el impuesto que más ha retribuido a las arcas del Estado en Costa Rica. Y no podemos dejar pasar que en julio de este año, tanto el sector turismo como el sector construcción pasaron de pagar 8% a su 13%. Ahí va a haber un incremento en las finanzas públicas del Estado. Que hay préstamos, pero don Jonathan, para eso eran los eurobonos. ¿Dónde están los remanentes de aquel cambio de la deuda cara por la deuda barata? Es que no se vale poner la plata en un colchón. En realidad, no sé si usted tiene conocimiento, pero hasta donde tenía entendido, todavía está sin usarse en el Banco Central.
sin colocarse. Bueno, esperemos a ver qué va a ser la respuesta este año, porque para eso nosotros blindamos muy bien el proyecto de eurobonos con indicadores de impacto y demás para que se pueda responder a la colocación o no colocación, porque, por ejemplo, parte de las ventanas de remanentes en eurobonos quedaron cerradas, entonces ese dinero se perdería. O sea, Ahora usted señalaba, diputada, que el ministro o alguien del gobierno ponía sobre la mesa de que si se hacía ese rebajo se ponía en peligro el pago del aguinaldo. eso, eso, Pero eso no es posible. Eso no, es no que es, de hecho legalmente no entiendo cómo lo pudieron haber dicho, porque legalmente el impuesto al marchamo es para trámite de carretera, no para pago de aguinaldo. y está la división porcentual de lo que da el impuesto del marchamo a las arcas del Estado. Y voy a repetirlo porque ahora lo dije. El porcentaje es total, el 67.30% va al impuesto a la propiedad de los vehículos. Ujú. El 19.99% va al seguro obligatorio de automóviles. El 5.59% va al Consejo de Seguridad Vial. El 5.18% varios timbres, IVA, etcétera. El 1.34% al CTP y un 0.68% a otros. Ahí no ingresa ningún ítem que responda a pagos de aguinaldo del sector público. Exacto, entonces la sola expresión de usar platas en lo que legalmente no está se considera de algo incorrecto, por no decir ilegal. Don Jonathan, están asustando con la vaina vacía y la narrativa es preocupante. Nosotros somos un partido responsable junto con las otras dos fracciones que están apoyando esto y bueno, ya también vimos al Partido Unidad Social Cristiana diciendo que resellarían el veto y igual el Partido Nueva República, lo cual me parece bastante responsable por parte de estas fracciones, el decir, ya han existido negociaciones porque se sigue hablando, se está estudiando el proyecto del gobierno, insisto, yo soy una diputada que creo en el diálogo, que creo en la conciliación y que creo en que nos podamos sentar a mejorar un texto ahora por mociones 137. Eso que quede claro, ¿verdad? Ya, y que tiene que ser con la mayor rapidez posible. ¿Cuándo entra a la agenda del plenario, diputada, del proyecto? Este proyecto tiene que ingresar a más tardar la próxima semana, si así lo quisiéramos ver aprobado. Por eso es que el Ministerio de Hacienda está corriendo con esta propuesta y la diputada Cisneros, la diputada oficialista, es la que ha estado ahora en negociaciones con toda la comisión y esperaríamos ver a qué se llega. Si hay posiciones claras, nosotros negociaríamos en el tanto se siga sosteniendo el impuesto progresivo. Esto no es un impuesto solidario, don Jonathan, y yo quiero que a los costarricenses les quede claro eso. No es que le estoy rebajando al señor del Hilux 200,000 colones por sobre el señor de otra marca, un vehículo de 1,000,000 de colones, que le estoy rebajando 40,000 colones por sobre los 200,000. El señor del vehículo de los 25 millones de colones va a seguir pagando 1,400,000 colones. O sea, su porcentaje varía, pero grandemente por sobre el que se le rebaja hasta 60%. Y vea, le voy a decir otra cosa, don Jonathan, es importante hablar del cambio de matriz energética en este país y hacia dónde va nuestra movilidad pública y también de las personas en cuanto al tipo de vehículos menos contaminantes. El proyecto original traía incentivos en materia de vehículos menos contaminantes. Y eso también tiene que ser discusión hoy en proyectos, insisto, que generen una Costa Rica diferente. Y eso estamos hablando, diputada, de que faltan 2 meses exactos para que quede en firme lo que sea que quiera o se pueda sacar. De por medio se ha escuchado a la fracción oficialista estando en contra, no necesariamente la contundencia en las fracciones que usted señala que están recientemente apoyando el posible resello y generan varias suspicacias en la gente. Uno, si va a haber consulta constitucional que frenaría el proyecto un mes completo, y dos, si al final de cuentas van a aprobarlo contra
la opinión de Hacienda y del Ejecutivo, por lo tanto estaría el fantasma del veto y el presidente tiene cierta cantidad de días para definirlo, los cuales puede gastar sin ningún problema para poder poner contra las cuerdas el resello legislativo. ¿Cómo ven ustedes a lo interno los tiempos? ¿A qué fecha ustedes creen que ya acomodé lugar sesionando varias veces al día, varias veces a la semana en comisión para ver las mociones 137, varias veces en el plenario para ver las mociones de reiteración que no se vayan a aprobar en comisión por parte del oficialismo o algún diputado que quiera hacer alguna enmienda adicional? ¿Cuál es el tiempo que ustedes ven como el máximo para poder no jugarse esa aprobación final? Pues debería ser septiembre, don Jonathan, pensando en la mejor voluntad de los y las legisladoras, bajo ese espíritu de poder sacar este proyecto lo más pronto posible. Usted sabe que esto cambia, las reglas cambian de la noche a la mañana, de un pronto a otro, vamos, o sea, yo esperaría ver a un oficialismo negociando, por eso creo que la negociación va a ser estratégica para poderlo sacar en septiembre. Un mensaje para ellos, la reflexión importante. Esto fue una promesa de gobierno. Ellos le hicieron, esto fue una promesa de campaña. Y hoy no se vale legislar bajo el privilegio o bajo la condición. Porque los que han estado en esas sillas, tanto del Ministerio de Hacienda como en Casa Presidencial, saben del condicionamiento que puede generar un proyecto de estos para las personas. Entonces, sí es importante, aquí nadie está legislando irresponsablemente, tenemos claridad de las finanzas del Estado, lo sabemos, nosotros aquí aprobamos los presupuestos, por ejemplo, en económicos tenemos 2 proyectos hoy de empréstitos dados, uno en premio por el cambio, por todo el cambio de matriz energética y demás, que fue un incentivo que se dio en el cuatrienio pasado y que hoy es un premio. Estamos en eso y se está pidiendo, estamos tomando plata metida en un colchón, así se lo digo, y eso es lo que están haciendo. No, alivianémosle hoy y sustentemos la calidad de vida de las personas. Vea, don Jonathan, aquí siguen promesas sin cumplir. Tenemos 52 días desde la última vez que el presidente de la República habló sobre la rebaja de medicamentos y dijo que en 22 días o un mes ya esa rebaja se daba. Es que estamos yéndonos solo a promesas y no estamos cumpliendo, que no es fácil. Claro que sabemos que no es fácil, pero entonces no prometan y actuemos. No ponga plazos. Exacto. No, y actuemos. Hay un proyecto en económicos para esto. ¿Qué pasó en las extraordinarias, don Jonathan? Se monopolizó la Asamblea Legislativa en 2 proyectos. ¿Cómo ven ustedes en Liberación Nacional, diputada, el manejo de las sesiones extraordinarias? Porque hasta la fecha ya van 3, 4 bloques de extraordinarias que han estado en ejercicio y me gustaría saber qué opinión tiene del manejo del Ejecutivo. Han sido 3 periodos de sesiones extraordinarias paupérrimas, donde no hemos tenido convocatoria de proyectos reales, donde las comisiones han quedado sin trabajar, don Jonathan, donde realmente no hay agendas claras. ¿Cuáles han sido los proyectos estrellas del Ejecutivo? Eurobonos y jornadas 4-3. Ahora, la discusión de jornadas 4-3 trajo y evidenció realmente que no hay un interés de poder generar hoy espacios realmente conciliadores en la Asamblea Legislativa. Por el contrario, el oficialismo peleando con todas las demás fracciones, o por lo menos con las que no estábamos de acuerdo con ciertas posiciones de ese proyecto, donde brindamos. No hay negociación, no hay diálogo. No hay negociación, no hay diálogo. Eso no existe. Eso no está existiendo. Definitivamente se han encargado de minar los puentes, eso es una pena. Mi esperanza que en estos años, que en este año y 5 meses haya una rectificación, porque se vale rectificar y se vale volver a crear alianzas, porque para eso estamos acá, don Jonathan. Aquí nada es personal, todo debe ser nacional. Y eso es lo que debe privar en el interés de un legislativo y un ejecutivo trabajando conjuntamente para el bienestar de un país. Ese es el mensaje que debemos dejarle a los y las costarricenses. Por eso es importante proyectos como la rebaja del marchamo. Fueron promesas de campaña de todos los partidos políticos que participaron. El día de ayer también quisiera decir, el Partido Liberación Nacional presentó el proyecto 23.906, que es para generar un reajuste tributario a todas las personas que debían el marchamo en años anteriores al 2022. Una amnistía. Es una amnistía.
una amnistía, la cual se daría en el caso de que yo ponga al día mi vehículo, pero con el año 2023. Entonces, con esa amnistía, todos los periodos que no se pagaron detrás del 2022, pagando solo el 2023, serán perdonados, serán condonados. Eso también generaría consumo de combustible, por ende impuestos, eso generaría nuevos impuestos, marchamos aquí en adelante, eso generaría reactivación económica, capacidad de la gente de movilizarse y poder trabajar. Es decir, no es ver el tema como algunos señalan populistamente hablando, es señalar que hay que generar oportunidades para que el costarricense pueda salir adelante. Así es, don Jonathan, así es. Y bueno, nosotros, yo quiero seguir insistiendo, somos responsables con las finanzas del Estado. ¿Qué más decir? Que hoy lo que está teniendo este gobierno a nivel fiscal es gracias a reformas aprobadas en el cuatrienio anterior, medidas muy drásticas que tuvieron costos políticos muy fuertes, pero que era la única opción y posibilidad de poder ver un poquito la luz con respecto al saneamiento de las finanzas públicas del Estado. Eso es importante. Entonces, que la Asamblea Legislativa a veces tiene que tomar posiciones contundentes, por supuesto, porque eso es lo que apoya a que el Ejecutivo hoy pueda tener capacidad en materia de programas sociales, capacidad de pago para sus deudas y poderle también generar buena calidad de vida a los y las costarricenses. Educación, nos urge educación, don Jonathan, nos urge entrar en materia educativa, nos urge entrar en materia de seguridad. Todos los días prendemos las noticias y vemos a alguna persona muerta en manos de esta inseguridad terrible que tiene nuestro país. Hoy me tocó ver a un niño de 18 años, recién graduado, en un cantón de aquí de San José, asesinado, y no era él el que tenía que recibir esa bala. Eso es lo que estamos viendo. A nuestros jóvenes, a nuestros niños morir en manos de la inseguridad. Entonces, sí estamos siendo responsables. Hemos presentado proyectos, hemos estado en las comisiones trabajando. Estas ordinarias para nosotros son valiosísimas porque como las extraordinarias no tenemos la posibilidad de trabajar con proyectos de reactivación económica, de seguridad y de educación, para nosotros estos meses de ordinarias son muy valiosos y tratamos realmente de ponerle el doble para poder sacar a la mayor brevedad posible estos proyectos. Eso incluye el proyecto del Machamo, eso incluirá el proyecto de la amnistía también, que eso también va a ayudar a muchísimos, como usted lo dijo, eso es reactivación económica, eso es el machete de trabajo de muchas personas que tenían su carrito ahí porque no podían, porque la pandemia los dejó sin la posibilidad de poder actualizar sus deudas. Y quiero insistir, esto también es parte de la lucha de esos créditos de gota a gota, de esos créditos sanguinarios de gota a gota. Así Diputada, que, sí. Parte de lo que usted está señalando es la importancia también de no dejar un tema complementario y es la transformación del sistema impositivo del país. El Banco Mundial, OCDE y otras instituciones señalan que 58 de cada 100 colones que se producen en el sector privado van para fiscales y parafiscales, es decir, impuestos y complementos como la caja y el seguro, etcétera. Pero no necesariamente todos los impuestos son fáciles de cobrar o tan rentables de cobrar y tampoco son tan eficientes en la ejecución de los mismos. ¿Ustedes han pensado en alguna matriz en la cual cambie y se simplifique y se le oxigene al sector productivo su trabajo para que pueda emplear más y generar mayor crecimiento adquisitivo para todos? Bueno, eso ha sido parte también de lo que nosotros hemos hablado como reactivación económica, don Jonathan. La reactivación económica generaría ingresos y por ende veríamos un país mejor, con una movilidad social que ha perdido Costa Rica en los últimos 20 años. Lo importante de acá, y también lo hemos dicho como fracción de Liberación Nacional, es el poder generar un Estado eficiente. Y eso es parte de lo que tenemos que entrarle a la institucionalidad. Cuidando nuestra institucionalidad, teniendo claridad de que es una institucionalidad también robusta y que también debe ser analizada. Y las mismas cargas para fiscales. De pronto hay programas que duplican funciones y eso hay que verlo. Pero, don Jonathan, cuando usted ve un gobierno que no tiene una agenda social que respalde realmente, ahí es donde usted dice, ¿dónde se están yendo las cargas para fiscales? Cuando estamos viendo que están recortando más bien temas de Sensinay, de redes de cuido. Se habla de jornadas 4-3 y no estamos... Avancemos. O avancemos, exacto.
las becas. Y no solo eso, llegamos y promocionamos CONAPE para el bilingüismo, cuando el bilingüismo en la educación pública debería ser un derecho. Si hay algo pesado para una persona es una deuda. Y usted está poniendo estudiantes de secundaria a endeudarse para aprender inglés. La deuda es la nuestra en no darles la posibilidad de que salgan hablando inglés de forma gratuita, porque eso es un derecho. Hay un La, tema, hay la, un tema centrado ya para ir aterrizando en el programa. Nos quedan 5 minutos de programa aproximadamente, diputada. Ustedes, rápido. sí, bastante. Eso es lo bonito de la radio, se hace una buena conversación y el tiempo también pasa muy rápido. Eso nos Sí, da pie para hacer otro programa después. por supuesto, encantada. El, ¿Cómo ven ustedes la disposición del gobierno? Ayer que llegó Hacienda a mostrar sus propuestas para rebajar el marchamo, todavía están alejadas de la realidad de lo que la oposición quiere. ¿Qué tan, qué tan ávidos de llegar a un punto de acuerdo los ven ustedes? ¿O simplemente es una táctica para consumir tiempo y que al final se vea el riesgo de que no salga el proyecto? Bueno, yo creo que los que quedan más evidenciados en eso son ellos. Hay una propuesta bastante viable que hoy va a aliviarle el bolsillo a las y los costarricenses, que va a quitarles el susto de todos los noviembre para ver cuánto iban a pagar. Esa es esta propuesta, una propuesta con objetivos innovadores, con aspectos innovadores, una propuesta progresiva, no como la han querido sostener, de que a mí me preocupa muchísimo, insisto, en las narrativas que se tienen, porque el poner a polarizar entre clase alta, clase baja, eso en una discusión técnica, como es el análisis de un impuesto, insisto, que a lo largo de los años, en lugar de haber apoyado a la población en materia de sostener y mantener la red vial, terminó siendo un impuesto de miedo, de susto e injusto, Ujú. se pongan a polarizar entre las poblaciones. Aquí, si hay un impuesto en donde se está pagando desde el valor fiscal, aquí no hay, aquí no es que aquí el que gana más, el que tiene más, paga más. El que tiene un carro más caro, paga así el machamo. ¿Y Nunca por ha qué creen pagado. que no quieren, por qué creen ustedes que no quieren pues darle el beneficio a la propuesta de ustedes? ¿Sí? ¿Por el tema del hueco fiscal, por el tema de... Están asustando con la vaina vacía, don John. Están asustando con la vaina vacía y no le están diciendo la verdad a los y las costarricenses. Usted vivió un periodo de desestabilidad fiscal real cuando usted ingresó a este plenario legislativo. Ustedes sí encontraron una crisis de un hueco fiscal dejado por el gobierno anterior. En este caso, este gobierno está viendo bonanza de las decisiones tomadas de un cuatrienio pasado y donde hoy se podría generar la posibilidad de ayudar a los y las costarricenses con un impuesto tan injusto como el marchamo. Entonces, el susto perfecto es, después de que hemos tenido, ¿cuántos años? Don Jonathan, 6 años de estar escuchando al coco de la desestabilidad fiscal. Y ya que Sí. estamos viendo un poquito la luz, que se tiene la posibilidad de poder devolverle plata a los costarricenses, se está diciendo que no. Cuando estamos teniendo superávits primarios, cuando estamos viendo que es más, el Fondo Monetario Internacional así lo dijo, esto no va a perjudicar, nosotros estamos cumpliendo con cada uno de los parámetros que el fondo nos puso. Esta rebaja al marchamo significa un 0.11% del PIB por sobre lo que hoy está recaudando de más el Estado, 1.7% del PIB. Los números no mienten, don Jonathan, los números no mienten. Salen diferentes voces hablando el día de ayer sobre la irresponsabilidad que generaría esto. Yo quisiera que me lo demostraran con números, porque este es un impuesto realmente progresivo. Y el que gana más está pagando más. Por supuesto que sustancialmente y porcentualmente, eso es donde la gente no lo entiende.
Pero, insisto, la persona que tiene un vehículo de 1 millón de colones estaría pagando 25 colones por día por utilizar su vehículo, mientras la persona que paga 1.400.000 estaría pagando por día por utilizar su vehículo 4.500 colones. Yo no sé qué más. Todos tendrían una disminución, pero cada uno de acuerdo al valor del carro. Porcentual. Por ejemplo, el vehículo de la tabla, aquí que la tengo en mente, el vehículo de 3 millones de colones estaría pagando un 21 o 22% por sobre su costo, que al final le llega a sus 25. ¿Usted sabe lo que es una persona que pagaba 65.000, 70.000 colones, 80.000 colones, termine pagando 25.000 colones? ¿Usted entiende que esa persona va a tener esos 40.000 colones en su bolsillo para su casa, para gastos de comida, para gastos de luz, para gastos de agua? Se le devuelve en ese mes de diciembre. De hecho, el tema de esa rebaja en el gobierno pasado, y ahora he escuchado la misma retórica, el mismo discurso, parten de la presunción de que la gente va a ahorrar esa plata. Y en este momento la condición socioeconómica del país es: necesito plata porque necesito gastarla, no por gusto, sino porque no me alcanza. Los costarricenses tienen alrededor de más de 8 años de no poder ahorrar. Esa es la realidad costarricense. Los ingresos se han estancado. El costo de vida es mucho más elevado, año tras año. El índice de pobreza en nuestro país, esa brecha va creciendo, año tras año. Entonces, y los ingresos terminan siendo lo mismo. Por eso es que yo, cuando hablo de reactivación económica, siempre hablaré de ingresos, porque el ingreso es la posibilidad de poder generar nuevamente esa escalera social que tenía Costa Rica, esa movilidad social que tenía Costa Rica hace años atrás. Mientras nosotros no generemos empleo, don Jonathan, mientras nosotros no generemos esos ingresos y el costo de vida siga en alza, estaremos viendo siempre medidas en retroceso. Por eso es que las finanzas del Estado deben ser hoy pensadas en torno a la posibilidad de beneficiar a las personas. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Con todo gusto, don Jonathan, y muchas gracias por la invitación. Y ojalá que se repita muy pronto, y el llamado a los demás diputados y fracciones a que vean la sensibilidad de lo que representa el marchamo al final del año para la mayoría de los costarricenses, y en función de eso, pues los tiempos, los deadlines, si se están planteando final de septiembre, ojalá sea antes para no correr tanto y que la gente desde ya pueda programar su fin de año de una manera más estable y más tranquila, porque yo creo que los costarricenses ya mucho nos hemos sacado la baja para poder sacar al país adelante, y ahora toca un poco de respiro para poder tener esperanza y un buen vivir. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, hasta luego, feliz día. Y gracias a todos los que han estado en sintonía de Red Democrática. En unos minutos el programa ya va a estar siendo colocado en el canal de YouTube. No se lo pierda, compártalo, porque al final de cuentas es lo que queremos, que todos se den cuenta de lo que está pasando en Costa Rica. Hasta la próxima, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en